Bueno muchachos, en este video les voy a explicar qué es la composición porcentual, que la estamos simbolizando con las letras CP, y vamos a hacer unos ejemplos. Bueno, existen en el mundo real muchos elementos y muchas moléculas que se componen de los elementos, y lo que busca este tema es determinar cuál es la composición de cierta molécula, es decir, cómo o qué elementos tiene una molécula y qué cantidad de cada elemento tiene esa molécula. Pongamos un ejemplo, supongamos que este grafo fuese una molécula compuesta por elemento gris y elemento negro, digamos. Entonces la composición porcentual lo que dice es qué porcentaje de elemento gris hay y qué porcentaje de elemento negro hay. Supongamos que el 70% es elemento gris y el 30% es elemento negro. Entonces, por poner un ejemplo, la composición porcentual, o sea, la CP, que la estamos llamando así, la composición porcentual del grafo es, entonces ponemos CP de, supongamos, elemento negro, vamos a ver así, composición porcentual del elemento negro, que sería esta parte de acá, es igual al 30%, digamos. Ahí es una suposición como un ejemplo. Esto es una molécula compuesta por elemento gris y elemento negro. Y la composición porcentual del elemento gris sería entonces el 70%, que sería este pedazo. Eso es la composición porcentual. Tenemos moléculas como, por ejemplo, vamos a hallar aquí en los ejemplos que hemos visto en clase, tenemos la composición porcentual del agua. Recordemos que el agua se compone de dos elementos. La molécula del agua es H2O. Significa que hay dos hidrógenos y un oxígeno. Usualmente la molécula del agua se dibuja más o menos como así. Aquí hay un átomo de oxígeno y aquí hay dos átomos de hidrógeno. Entonces vamos a ponerle así. Este es el oxígeno y estos son los hidrógenos. Entonces necesitamos calcular la composición porcentual del agua, que es H2O. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a saber en cada molécula de agua, cuánto hay de hidrógeno y cuánto hay de oxígeno en porcentaje. Entonces, ¿cómo se hace? Vamos a hacer una serie de pasos siempre para poder calcular la composición porcentual. El primer paso es identificar los elementos en la molécula. Identificar elementos en la molécula. En la molécula del compuesto. ¿Cuál es el compuesto en este caso? El compuesto es el agua. ¿Y cuáles elementos la componen? El hidrógeno, que tiene 2, y el oxígeno. Entonces aquí sería, los elementos son H y O, hidrógeno y oxígeno. Ese es el primer paso. El segundo paso sería calcular el peso de los elementos en el compuesto. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a calcular el peso del hidrógeno y el peso del oxígeno. La fórmula química del agua dice que son dos hidrógenos y un oxígeno. Dos hidrógenos porque aquí hay un 2 después de la H, y un oxígeno porque no hay ningún número, o sea que solo es uno. Listo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Son dos hidrógenos y calculamos el peso del hidrógeno. Entonces sería 2 por el peso atómico del hidrógeno, que sabemos que es 1. Entonces el peso del hidrógeno sería 2. Listo. Y un oxígeno, que sabemos que el peso atómico del oxígeno es 15,99. Entonces el peso del oxígeno en la molécula del agua es 15,99. Y listo. Ese sería el segundo paso, calcular el peso de los elementos. Vamos a hacer un tercer paso. Es calcular el peso del compuesto. Entonces el compuesto es el agua. ¿Cómo calculo el peso del compuesto? Es sumando el peso de los elementos del compuesto. O sea, sumo esto con esto. O sea, peso del H2O es igual a 2 más 15,99. 2 más 15,99, o sea 17,99. Listo.
Y el tercer paso, el cuarto paso que diga, es usar la fórmula que hemos visto en clase para hallar la composición porcentual. Entonces la composición porcentual es igual a un cociente que es la masa del elemento arriba sobre la masa del compuesto, y eso multiplicado por 100. Como la composición porcentual es un porcentaje, pues este resultado le ponemos un por ciento, que este por ciento no va en la calculadora, sino que se calcula este pedazo de acá y se le pone el por ciento. Entonces vamos a calcular la composición porcentual del, pues es para cada elemento, ¿no? Entonces vamos a empezar con la del hidrógeno. Entonces sería, vamos a hacer el cociente. ¿Cuál es la masa del elemento para el hidrógeno? La calculamos acá. Aquí calculamos el peso. Recuerden que en química peso es igual a masa. Es lo mismo. Entonces aquí el peso o la masa del elemento del hidrógeno fue 2. Entonces ponemos aquí arriba un 2. Y debajo va la masa del compuesto, que la calculamos acá. El peso masa lo mismo, del compuesto 17,99 por 100. Y le ponemos el por ciento. Calculamos ese valor y nos da 11,11. O sea, hicimos este cálculo y nos da 11,11%. 11,11%. Y esa es la composición porcentual del hidrógeno. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada molécula de agua, el 11% es hidrógeno. Vamos a calcular la composición porcentual ahora del oxígeno. Entonces, la composición porcentual del oxígeno es la masa del elemento arriba. Vamos a hacer otra vez esta fórmula de acá. Masa del elemento, que la calculamos como 15,99, sobre el peso del compuesto, que es 17,99 por 100%. Igual, eso nos da 88,88%. Y listo, calculamos la composición porcentual de cada elemento de la molécula del compuesto. Y ya este sería todo el ejercicio. Vamos a hacer otro ejemplo como para que nos quede muy claro el concepto. Vamos a hacer la composición porcentual del sulfato de calcio. Es una molécula que se llama sulfato de calcio. Y esa molécula se escribe así: CaSO4. ¿Qué significa CaSO4? Vamos a hacer los mismos pasos de ahorita. Primer paso, identificar los elementos. Vamos a identificar los elementos. Entonces tenemos, siempre que haya una mayúscula significa que ahí hay un elemento, y luego una minúscula que es parte de ese mismo nombre del elemento. Entonces acá, el elemento, si solo vemos la C, es carbono, pero recuerden que la minúscula que sigue siempre es el mismo elemento. Entonces sería Ca, el Ca es calcio. Entonces, primer elemento calcio. El segundo es la S, si la siguiente fuera minúscula sería SO. Pero el siguiente es S y la siguiente es otra vez mayúscula, entonces este es otro elemento. La S es el azufre, este es otro elemento, y el otro elemento es el oxígeno. Listo, ya identificamos los elementos. El segundo paso es, revisemos la secuencia que estamos siguiendo siempre, calcular el peso de los elementos en el compuesto, o sea, de estos elementos. Entonces, calcular el peso de los elementos. Entonces empecemos con el calcio. Peso del calcio. Hay un solo calcio en esta molécula porque no tiene numerito al lado, entonces sería 1 por el peso atómico del calcio que se encuentra en la tabla periódica, y si lo buscan encuentran que ese peso es de 40. Entonces el peso sería 40 del calcio. Peso del siguiente elemento, que es azufre, del S. Vemos que aquí en la molécula solamente hay un azufre, entonces sería 1 por S igual a 1 por el peso atómico de la tabla periódica del azufre, que es 32. O sea que aquí el peso del azufre es 32. Y vamos finalmente con el peso del oxígeno. Fíjense que el oxígeno tiene 4, vean aquí hay un cuatrico, significa que hay 4 oxígenos. O sea que el peso del oxígeno en este compuesto es 4 por O, 4 oxígenos. Entonces sería 4 por el peso del oxígeno, que sabemos de la tabla periódica, que es 15,99. Hacemos esa multiplicación y nos da
Nos da 63,96. Listo. Tenemos ya el peso de los elementos, que es lo que está acá. El tercer paso es el cálculo del peso del compuesto. ¿Cómo hacemos eso? Pues es la suma del peso de todos los elementos que lo componen. Por ejemplo, digamos que la molécula es esta. Yo calculo el peso de la parte gris, calculo el peso de la parte negra, y el peso de toda la molécula pues es la suma de los dos pesos. Lo mismo acá, la suma de los tres pesos. Entonces sería 40 más 32 más 63,96, y eso nos da 135,96. Recordemos que todo esto se mide en gramos por mol. Gramos por mol, gramos por mol, gramos por mol. Listo. Cuarto paso es el cálculo de la composición porcentual. Vamos aquí la secuencia. La composición porcentual de cada elemento en el compuesto. Entonces acá vamos a calcular la composición porcentual del calcio, la composición porcentual del azufre y la composición porcentual del oxígeno. Los tres elementos, se calculan los tres elementos. ¿Y cómo es? Usamos la fórmula que es la masa del elemento sobre la masa del compuesto por 100. Entonces la masa del elemento calcio la habíamos calculado acá, 40. La masa del compuesto la calculamos acá, 135,96 por 100. Y hacemos la operación. La del azufre, masa del elemento 32, masa del compuesto aquí 135,96 por 100. Y hacemos el cálculo. Y la del oxígeno, que es 63,96 sobre la del compuesto por 100. Recuerden que esto todo es en porcentaje. Y hacemos esos cálculos y encontramos que el porcentaje de calcio es 29,41%, el del azufre es 23,53% y el del oxígeno 47,06%. Es decir, que por cada molécula de sulfato de calcio de estas de acá, 29% es calcio, del 23% es azufre y 47% es oxígeno. Vamos a hacer otro ejemplo aquí importante. Vamos a suponer que nos preguntan cuánto calcio, cuando el calcio sea puro, solo calcio, hay en 2 kilogramos de sulfato de calcio. Entonces, como yo preguntarles cuántas tapas hay en una caja de grafos, por ejemplo. La idea es saber cuánto calcio, solo calcio, digamos, aquí sería solo cuántas partes negras hay en 2 kilogramos de sulfato de calcio. Entonces yo tengo una bolsita llena de sulfato de calcio y quiero saber cuánto de eso es solo calcio. Es como decir, yo tengo una bolsita llena de moléculas de agua que tienen hidrógeno y oxígeno y quiero saber de esa bolsita cuánto solo es hidrógeno. Listo. Entonces, para calcular la cantidad pura, vamos a llamar esa C pura, que por ejemplo cantidad pura de calcio, vamos a llamarla C pura, usamos la siguiente fórmula, que es el porcentaje de composición porcentual del elemento, sí, la composición porcentual, multiplicado por la masa disponible del compuesto. Entonces es importante aquí diferenciar que la masa disponible del compuesto es 2 kilogramos, pero la masa de una molécula de compuesto como tal es el 135,96 que hemos calculado acá, peso del compuesto. Peso y masa es lo mismo. Entonces este valor es diferente a este 2 kilogramos. Este 2 kilogramos es como decir, yo tengo una bolsa con 2 kilogramos de sulfato de calcio. ¿Listo? Entonces usamos esta fórmula para calcular. Para poder calcular una sustancia pura siempre es necesario primero calcular la composición porcentual. Entonces, teniendo la composición porcentual, vamos a usar la fórmula. Y el porcentaje
de calcio, para calcular el calcio puro, era 29,41. Entonces 29,41% por la cantidad disponible del compuesto, que es 2 kilogramos. Hacemos ese cálculo y nos da 0,58. Como teníamos la masa en kilogramos, pues la masa de calcio pura también se va a dar en kilogramos. Esta era masa de sulfato de calcio y esta masa solo es de calcio puro, pero es una masa en kilogramos. Y listo.